Muy buenas noches. Después de la convocatoria tan favorable que tuvo la marcha ciudadana a favor del Instituto Nacional Electoral, el presidente López Obrador decidió organizar su propia marcha, la llamada contramarcha, en donde quería demostrar su músculo. Y me parece que lo logró. Todos vimos una impresionante movilización, tanto de recursos como de personas, y comenzando con la portentosa cantidad de camiones que llegaron de diversas partes de la República Mexicana. Para debatir los saldos de esta contramarcha, la de ayer, la del gobierno, la del presidente, saludo vía remota a Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leo? Héctor. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás, Héctor? Muy bien, Leo. Bueno, tenemos una diferencia tú y yo, por lo que leí en tu columna. Sí. Tú dices que se quedó corta la marcha. A mí me parece que la marcha demostró el músculo del partido en el gobierno, de Morena, y creo que lo que nos enseñaron es que la maquinaria está lista y aceitada rumbo al 2024. ¿Tú crees que tú dices que se quedaron cortos? A ver, yo no estoy tratando de decir que vi una marcha más pequeña que la que tuviste. Sí. No, los dos vimos la misma. Fue una marcha impresionante, fue una marcha enorme. No sé si del 1.200.000 manifestantes que dice que la doctora Sheinbaum. Pero a mí me parece que es una cosa que se quedó corta respecto de lo que yo esperaba y respecto de lo que podían haber hecho en mi cabeza, añadiendo los contingentes espontáneos que los tiene claro, el presidente, con la increíble echada de la casa por la ventana para una sola marcha. Todos los recursos del Estado sin restricción alguna, ni legal, ni moral, ni política, ni... No. O sea, fue un apoteótico. Ni financiera. Sí. Por ahí hay un cálculo ya hecho con bastante detalle de que esto costó 1.800 millones de pesos. Todos ilegales, todos tramposos. Entonces, lo trae Darío Celis, creo, hoy, ¿no? En el Financiero, si no creo me que en el equivoco. Financiero, sí. Muy interesante el cálculo que hace. Entonces, ya que vas a echar toda la casa por la ventana y vas a deschongarte al máximo, lo que estás buscando es una cosa que yo creo que no consiguieron, es demostrar que tu superioridad es aplastante hoy e invencible mañana. Y eso es lo que yo creo que no lograron. Es que yo creo que ahí sí, porque ¿quién puede hacer eso hoy en México? Desde luego, desde la oposición, imposible, Héctor. Bueno, lo hizo sin dinero, eso la sí. Manifestación anterior. Sí. Lo hizo sin la narrativa de que todo está decidido, la oposición en el año 2021, en la intermedia. Entonces, el tema es si ellos realmente disiparon su propia duda de que les pueden ganar. Y yo creo que no. Yo creo que esta se quedó muy corta respecto de ser esa manifestación, ya que pones atrás todos los recursos del Estado, que se note que de veras no hay más camino que el tuyo. Y eso me parece que no pasó. La sola manera como terminó el acto en lo que yo diría es la desolación del Zócalo abandonado y el líder hablando solo, francamente me parece que indica que había algo flojo y vacío dentro de el mucho músculo. Sí, yo también, y lo escribía hoy, a mí me parece que el presidente mismo mató su evento al ponerse a hacer un informe de flojera, francamente, con sus datos y larguísimo, en fin. Pero yo sí creo, tienes razón, y me convence tu argumento, Héctor, siempre y cuando la oposición vaya unida, que lo hemos dicho siempre. Eso es lo que hemos dicho siempre. Exacto, porque si no, este músculo que demostraron ayer, con la oposición dividida, cierras, yo creo. Si el músculo es alquilarse no sé cuántos, 2.000 camiones entre no sé cuántos, entre 15 gobiernos estatales, y eso es lo que consiguieron, pues la verdad, Sí, no yo sí vi no parecen haber
abrumado a la Ciudad de México con su manifestación. A lo mejor estoy sesgado porque mi colonia sí se llenó de camiones por todos lados. Pero camiones son camiones, ¿eh? Bueno, pero los camiones traían gente. Ni siquiera son personas, ni siquiera son votos. O sea, camiones, eso no es más que dinero. A ver, Jorge, tú desde allá, desde Nueva York, desde luego. Sí, aquí no vi millones, pero en fin, no tenía por qué haberlos. Lo que yo creo que quedó en evidencia, y en eso tiendo a estar más bien de acuerdo con Héctor, es la incompetencia, que creo que es el rasgo distintivo y sustantivo de este gobierno. Todo lo hacen mal, o sea, son incompetentes, son ineptos. Es decir, tenían gente para llenar el Zócalo cuando estuviera hablando López Obrador. No llenaron el Zócalo cuando estaba hablando López Obrador. ¿Por qué? Porque se hicieron bolas, porque la gente salió tarde, porque la gente se amontonó, porque él quiso caminar, entonces no dejaba pasar a todos, porque se retrasaron. En estas marchas siempre es muy importante que la gente que se sube a los 1,500 o 2,000 camiones tenga que estar ahí para regresar a donde va a tiempo. Sí. Porque el camión lo alquila 5 horas, 6 horas, 8 horas, lo que lo alquiles. Pero una vez que ya lo alquilaste, el conocedor. Pues cada quien tiene que estar listo en el punto donde los van a recoger para subirse al camión y largarse de nuevo a sepa Dios a dónde. Si no llegas a tiempo, el camión te deja, porque pues le pagan por tantas horas. Entonces, todo le salió mal en ese sentido. Gente sí había, pero no pudieron organizarla bien. Lo que voy es que la incompetencia sigue siendo el sello. No pueden hacer las cosas bien, no pueden hacer nada bien, nada está bien hecho. Lo hecho en la 4T está mal hecho. Ese podría ser la consigna del gobierno. El otro tema que yo sé que no importa en México es: se vale violar la ley. Eso costó una fortuna de recursos públicos. Eso es un delito y no va a pasar absolutamente nada. Nada, de nada, de nada. Pero esos 1,500 o 2,000 camiones o vehículos, ¿quién los pagó? Las tortas famosas de los frutsis famosos. No, la discusión no es si el acarreo es un tema logístico, no. Si comprobaran mañana que todos los que subieron a los camiones, ya 1,000 camiones multiplicados por 40, pues son 40,000, 2,000 serían 80,000, pongámosle 60,000. Los 60,000 fueron entusiasmadísimos, felices. Eso no es el tema. El tema es quién pagó, con qué lana. Es un delito. Sí. Ahora, ya sé que no importa en México eso. Bueno, ok, no importa, pero eso fue. A menos de que nos demuestren que alguien más nos pagó. ¿Cómo quién? Sí. Bueno. ¿Cómo se llama? El del CCE, el cuate ¿cómo se llama? El tuvo ahí que no tenía nada sí mejor importa. Que hacer en domingo. Cervantes se llama, ¿no? Sí, mejor él lo pagó de su bolsillo. El del Consejo Coordinador Empresarial, Paco Cervantes. A ver, pero sí importa. Ese a lo mejor el CCE lo pagó. Sí importa esa ilegalidad, sí importa esa impudicia. 100%. Sí importa ese descaro. Sí. Probablemente a los partidarios de López Obrador y de sus candidatos les parece pues que en la guerra y en el amor todo se vale y que por tanto eso también se vale y ¿por qué nos alarmamos de eso si así ha sucedido siempre en México? Pero hay otra parte enorme de la sociedad, que es más de la mitad de los votantes, para la que eso no está bien, para la que eso es un argumento de descalificación de lo que hace el gobierno y de lo que hace el oficialismo, porque esto es regresarnos a las cosas más groseras de la manipulación política, incluso mucho más groseras que las del PRI, porque dentro del PRI, a lo que vemos ahora, pues hasta parecía
pareciera que había un poco de pudor respecto de que Más recatos. los ponía así muy incómodos declarando que era puro acarreo. Sí. Acá no, acá parece haber sido como un sí y qué. Y con esto es con lo que les vamos a ganar. Ya se Muy volvió bien. hasta buenos acarrear, ¿no? Muy bien. También llevamos unos 20 o 25 años en que estas cosas no se hacen o no se hacen de en esa dimensión. Y hay mucha gente, incluso de la gente que recibe recursos, que ha sido educada en el hecho de que no tienen por qué acarrearla. Y hay muchos de los acarreados que trajeron que vinieron pues rechinando los dientes y de muy mala gana, y muchos obligados. Entonces, sí importa, Jorge, porque esto, en primer lugar, es algo que es ilegal y que no debemos de naturalizar como quisiera el gobierno que se naturalizara. Es un delito, es un atentado contra los derechos de los demás votantes, contra los derechos de los demás partidos. Es un abuso de Estado y sí importa tanto en la gente que vino a huevo, como en la gente que no quiere que lleven a fuerza a nadie a apoyar la causa con la que no está de acuerdo. Entonces, ¿por qué razón van los que no están de acuerdo con este gobierno a tolerar el abuso del gobierno en servicio de sí mismo, aumentando falsamente su popularidad, aumentando falsamente el número de gentes que hubieran venido por su propio pie al asunto y haciendo esta competencia desleal, tramposa, ilegal y en el fondo digna de una investigación criminal? A ver, lo que es Sí ilegal, importa. para que nos quede claro, es, uno, la utilización de recursos públicos. Bueno, pero eso es delito de cárcel, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Dos, la utilización de dinero ilegal. O sea, No, también es delito de cárcel. Claro. Y tres, la coerción a los votantes, ¿no? O sea, obligarlos en contra de su voluntad, a venir a marchar, ¿no? Tienes toda la razón. Yo imagino los que vinieron de Sinaloa, que se pasaron quién sabe cuántas horas en la carretera, ¿no? Pues van de haber venido tampoco muy contentos, que digamos, ¿no? O sea, por más fanatismo que tengas, pues sí es una friega, ¿no? Venir hasta la Ciudad de México en autobús, ¿no? Pero lo que yo creo que lo importante... Y es un desprecio a la gente. Sí, yo creo que sí tienes toda la Es razón. un desprecio usar a la gente como si fueran bultos. Pero a mí el mensaje de ayer, Héctor, Jorge, y lo vengo diciendo desde la revocación del mandato y ahora con la campaña también groseramente abierta de Claudia Sheinbaum por toda la República, es que les vale gorro la ley y que van con todo por todo. Ese es el mensaje. De acuerdo. O sea, el mensaje es, nosotros Sí. vamos a hacer lo que necesitemos hacer para ganar. Sí. Y bueno, pues hay que tomar en cuenta ese mensaje, ¿eh? Son esa clase de gobierno y tienen esa clase de moral pública. Exacto, pero ese es el mensaje que yo haber recibido, ese mensaje, ¿no? Sí. Pero, a ver, yo creo que hay recibido, dos pero no elementos aceptado, ¿eh? No, claro que Exacto, no, desde ese es luego, el punto, 100%. Porque el recibido, si eso te lleva a gente a la resignación ante el 24, y así fue, pues ya ni modo, esto ya se fregó, ya ganaron, no hay de otra, así va a ser. Pues a mí me parece, en primer lugar, que eso es falso, y en segundo lugar, me parece que es pues de manera muy incorrecta de ver el panorama. A mí me parece que junto con esto, vamos con todo, son ellos los que van con todo. Es decir, una bola de ineptos, de incompetentes, que todos les sale mal. Te digo, ¿cuántas marchas ha hecho López Obrador donde llena el Zócalo? Bueno, no pudo darse la foto con el Zócalo lleno. Y no por falta de gente, por ineptos, porque esto es lo que son, todos ellos. Son una bola de incompetentes como no se había visto en México en muchos años. Y conste que, en fin, somos muchos los incompetentes en México. Pues bueno, pero estos se llevan la vaca. Entonces, creo que hay que insistir mucho en ese aspecto. Si no pueden hacer esto, tampoco está dicho que puedan hacer lo otro, es decir, presentar una candidatura unida que abrume, que aplaste a la oposición. Sí. Yo no lo creo.
En cuanto al tema de la legalidad, Héctor, estoy de acuerdo que no debiera ser aceptado, por supuesto que no. Pero el hecho es que nadie va a decir nada, salvo nosotros un poco. No va a haber ninguna consecuencia jurídica, no va a haber multas, no va a haber castigos, no va a haber cárcel, no va a haber nada. Esto ya se naturalizó, normalizó por ellos mismos, porque así es el país, por lo que se quiera. A mí me parece que esto hay que denunciarlo lo más posible, pero la inmensa mayoría de la gente que está en Morena les parece absolutamente normal y legítimo que se utilicen los recursos del Estado para promover el apoyo al presidente. De acuerdo. Y el razonamiento que usan, que es un garlito en el que muchos han caído, es, bueno, a ver, hay transporte, pues en todas partes se transporta, se le ayuda a la gente a ir a votar, a ir a manifestarse, a ir a apoyar. ¿Qué tiene de malo? Pues tiene de malo que es con recursos del gobierno. No es con recursos de Morena. Eso no se ha comprobado y esa es especulación. Yo creo que sí, no tengo la menor duda. No se trata. No, pero Leo, a ver, aquí la carga de la prueba les toca a ellos, no a uno. Es decir, los 1,000 y pico, los 2,000 camiones, ¿quién los pagó? No, bueno, esa es la gran pregunta. Tienen que demostrar que los pagaron honestamente. No es ni la oposición ni nadie más que tiene que demostrar aquí eso, porque el acto excepcional, lo no natural, es que de repente haya 2,000 camiones que lleven a 80,000 personas a manifestarse. No, a ver. ¿Pagados por quién? Claro que sospechamos que es el gobierno. Un dato. Había camiones del Metrobús que llevaba gente. El Metrobús no lo renta la Ciudad de México para llevar gente. Es un activo de la Ciudad de México. Si yo voy y pido, oiga, quiero rentar un Metrobús, no me lo rentan. Porque ayer sí lo utilizaron para esto. Bueno, es la uso de recursos públicos, ¿o no? Pero quiero volver otra vez al argumento. No sé si, como parece todo indicar, toda la gente de Morena y toda la gente que está en el gobierno ya le parece natural incurrir en esos delitos. Sí, pero no es natural ni hay que naturalizarlo. Y habemos muchísimas gentes que no estamos en Morena, ni estamos en el gobierno, ni nos parece natural, entre otras cosas, porque así lo dicen nuestras leyes. Y naturalizar eso, si lo quiere naturalizar Morena, pues que lo naturalice. Lo único que estará haciendo es naturalizar la delincuencia electoral, como esta cosa de que en el amor y en la guerra todo se vale y aquí se vale de todo. No se vale de todo. Y hay por lo menos una mitad de la sociedad que no está de acuerdo en que esa otra mitad se valga de todo para quedarse con el poder que es de todos. Pero a ver, ¿cómo ese es el pequeño problema? Déjame preguntarte, ¿cómo debe reaccionar esta otra parte de la sociedad? Si las campañas son como guerra y el enemigo... A ver, espérame. No abusemos de las metáforas. No, por eso. De ahí viene, por cierto, todo el lingo, todas las palabras de la campaña electoral vienen de la parte militar. Pero a ver, si esa parte... Voy a evitar la parte de la guerra, pero si el morenismo y el López Obradorismo dicen nosotros vamos con todo y nos vale gorro la ley, ¿qué debe de hacer el otro lado? Denunciarlos. Pero a ver, Héctor, ¿de verdad? ¿De verdad? Si queremos alguna vez tener una sociedad en donde la ley vaya ganando terreno, pues hay que ponerle y apostarle a la ley. Lo dice Jorge, no va a pasar nada, hombre. Va a entrar el INE, va a entrar el instituto, va a entrar el tribunal. No sé si va a pasar algo o no. Por eso se quieren quedar con los árbitros. Pues sí. Porque sí puede pasar algo, ¿no? Pues sí. Sí puede pasar algo. Sí. No quieren la Suprema Corte porque sí puede pasar algo. Pero ¿tú crees que esto se enfrenta solamente denunciándolos frente a la ley? Bueno, se enfrenta denunciándolos frente a la ley y ganándoles frente a la opinión pública. Eso, ahí está. Y ganándoles en las urnas. Ahí está. Así, pero está difícil ganarles en las urnas si por el otro lado ellos están dispuestos a... Y cuando digo con todo, por todo, ya lo vimos con Alito. Más difícil va a estar. Lo que estuvieron dispuestos a hacer con Alito
y que les funcionó, que tú lo dijiste aquí bien en esta mesa, es lo peor de la política, extorsionarlo de Pues esa sí. manera. Bueno, así son. Pues sí, pero Así van a tratar de ganar. pero no nos vamos a acostumbrar a eso, porque acostumbrarse a eso es entregar el campo desde antes de pelear. No, y aquí hay totalmente. la mitad de los votantes que no votaron por eso. Es más, me voy yo todavía un paso más adelante. Si gana la oposición, no van a aceptar el resultado. Ya está cantado desde ahorita. ok. Pero entonces te pongo sobre la mesa, Jorge. ¿Qué haces frente a un competidor que está dispuesto ahora que está el fútbol a tope, a meterte la pata y o sea, jugar? Bueno, ahí sí hay Pues mira, árbitros, Leo, hay que a ver, decirlo, ¿no? Pero a ver. Todos los paralelismos son temerarios y no quiero equiparar una cosa con la otra per se. Pero digamos, en el 88 y en el 2000 pues, iban con todo, con absolutamente todo. Los aviones, los camiones, los autos, todo para el PRI. Recursos infinitos para los candidatos del PRI. En el 88, yo sigo pensando que probablemente ganó Carlos Salinas, pero no ganó por 20 puntos. Y bueno, y en el 2000 perdió la Bastida. Y eso de la neutralidad lo estimo mucho a Ernesto Zedillo, pero no creo que salvo el último mes haya habido ni mucho menos una reticencia a usar todos los recursos, y el Pemex Gate pues es de alguna manera una prenda de ello. ¿Qué es lo que se hace? Se les gana. Sí se les puede ganar. ¿Cómo lo sabemos? Se les ha ganado. Se les ha ganado. Entonces se les puede volver a ganar. Ahora, de que es difícil, que es adverso, pues sí, todo eso es cierto. Y uno hubiera esperado, si le ponemos como fecha del inicio de la democracia representativa en México, el 97, bajo Zedillo, a los 25 años, al cuarto de siglo después, uno hubiera podido pensar que ya no sucederían estas cosas. Pues no, sí sucede. Pero de que se les puede ganar, creo que sí se les puede ganar. Ahora, yo pensaría, si fuera Claudia Sheinbaum, porque también creo que después de esto, pues ya no creo que quepa mucha duda de quién es la candidata, pues aguas, porque así como sacó todo esto en apoyo a sí mismo hoy, pues tal vez no saque lo mismo después, porque no tendrá todo el aparato de Estado bajo su mando, pero es capaz de también sacar a mucha gente. Fíjate que yo... va a terminar el sexenio con esa fuerza intacta. Ningún otro presidente ha podido hacer eso, ninguno. Yo creo que en esta cosa de ir con todo por todo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer la oposición? Apostarle a la ineptocracia, a la ineptitud de estos. O sea, es que es impresionante el caos de ayer. Por cierto, una irresponsabilidad poner al jefe del Estado mexicano en una situación tan vulnerable en un país de los niveles de violencia que tiene México. Pero, a ver, es que tú utilizas, Jorge, el paralelismo de 88 y 2000. Yo utilizaría el 2006. A ver, el 2006, por sus errores, con López Obrador en la boleta, perdieron por tomar malas decisiones. Sí, naturalmente. O sea, a ver, y estamos diciendo que en 2006 todo el mundo pensaba que López Obrador iba a ganar, ¿no? Y perdió por 0.56%. Entonces creo que ahí sí también hay que apostarle a que estos son muy malos en lo que hacen, como dicen ustedes, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que si van a poner en la mesa todos los recursos del Estado para hacer una elección de Estado, les tiene que salir bien la elección de Estado. Es decir, tiene que haber una cierta capacidad demostrable de ganar, de convertir en votos toda esa manipulación. Sí. Bueno, no fue así en el 2001 y en el 21. En el 2021 y no tiene por qué ser así en el 2024. La moneda está en el aire. La manifestación de ayer, con todo lo que le echaron, con toda la ilegalidad y con toda la manipulación estatal, no alcanzó a ser
digamos, en mi percepción, una demostración de que este arroz ya se coció, una más. Llevan varias, varios intentos de que este arroz ya se coció, arroz ya se coció y es la misma idea. Bueno, yo creo que no, lejos de haberse cocido, yo creo que tiene que haberles quedado muy seriamente adentro la duda de que así, con eso, solo con eso, no van a poder ganar. Necesitan más, necesitan verdadero entusiasmo, necesitan verdadera movilización, necesitan verdaderos candidatos y necesitan que la oposición la riegue. Bueno. Si la oposición no la riega, si la oposición acierta, esta paella está lejos de estar cocida. Bueno, vamos a una breve pausa y seguimos debatiendo los saldos de la contramarcha que organizó el presidente López Obrador el día de ayer. Bueno, estamos teniendo un debate muy interesante sobre la marcha de ayer organizada por el presidente López Obrador a propósito de su cuarto año de gobierno. Y creo que sí hay que hacer un comentario, Jorge, de algo que pues yo hace mucho no veía, que es el culto a la personalidad, man. O sea, sí, muy impresionante, ¿no? Esta figura, y sobre todo lo tengo que decir porque yo estuve siguiendo la marcha por los medios de comunicación y particularmente los medios de comunicación públicos se encadenaron en una transmisión a cargo de Genaro Villamil y te lo juro que parecía la televisión cubana cubriendo una manifestación encabezada por Fidel Castro. O sea, no te puedo decir la cantidad de epítetos, adjetivos que le pusieron al presidente López Obrador como si fuera realmente un ser fuera de extraordinario, fuera de este mundo, ¿no? Bueno, siempre hemos dicho que por lo menos los cuadros de Morena y por tanto del gobierno son castrófilos, son cubanos. Es decir, se asemejan a ellos, los admiran, los respetan, muchos aprendieron ahí, pues son cubanos. Entonces no me extraña, yo no vi los medios oficiales, pero no me extraña ni la utilización de los medios, ni la manera en que los utilizaron. Nomás faltaban las banderitas mexicanas para que cada quien llevara su banderita, como se hacía en Cuba en las épocas de Fidel. Y todavía el año pasado, en la contramarcha después de la protesta del 11 de julio, donde apareció Raúl, por cierto, todos iban con su banderita cubana, etc. Entonces, yo sí creo que pues, es inevitable en este tipo de regímenes el culto a la personalidad. No funcionan sin eso. Perón, Perón, qué grande sos. O sea, no hay manera, no hay cómo, no se puede evitar. Y me parece que los acólitos de López Obrador, pues, no pueden resistir a la tentación de hacer eso. Ahora, lo justifican diciendo, bueno, es que la gente lo quiere. Pues es el huevo y la gallina. La gente lo quiere y por eso hay culto a la personalidad, o hay culto a la personalidad del aparato y por eso la gente lo quiere. Es una discusión que se remonta por lo menos a Stalin, si no es que antes con otros gobernantes de países autoritarios, y yo no creo que tengamos nosotros una respuesta. Yo no dudo que hubo muchísima gente que fue a la marcha voluntariamente y que veneran a López Obrador. Me pregunto, uno, ¿por qué lo veneran? Es decir, ¿cuáles son los motivos? Quería saber, por ejemplo, hasta qué grado lo que les dan de programas sociales es el motivo principal de esa veneración. Porque eso es algo viejísimo en México, en toda América Latina y en muchas partes. Pues sí, bueno, pues si regalas dinero a costa de todo lo demás, salud, educación, vivienda, seguridad, infraestructura, etcétera, pues la gente, mientras dure, va a estar contenta. Das dinero a cambio de bienes públicos. Pues sí, enhorabuena.
Yo sí creo que hay más que eso. Desde luego hay mucho de eso, pero sí hay más de eso. Yo veía las escenas estas del presidente atrapado en el Reforma, con la gente tratando de tocarlo, de darle regalos, y sí hay una especie de devoción, ¿no? O sea, sí hay algo más, Bueno, yo creo, ¿no? Sí, sí, pero no. A ver, hay una especie de devoción entre los que tienen esa devoción. Sí, por eso. Sí, esos sin que duda. tienen esa devoción están lejos de ser una mayoría de los mexicanos. Sí. Son una parte muy importante de los Sí. mexicanos. Tiene mucha razón Jorge cuando dice que con ese capital político y la devoción de esa parte del pueblo mexicano, López Obrador va a terminar su presidencia. Sí. Pero con eso no gana una elección. Eso no es la mayoría del pueblo mexicano. Ni el comportamiento de los conductores, por así llamarles, de las estaciones del Estado, son la expresión de lo que el pueblo mexicano está sintiendo. Son unos empleados burócratas que repiten, porque así se los ordenan, que tienen el mejor presidente que han tenido. Del mundo mundial. Pero eso no representa ni la visión de todos los medios, ni la visión de todos los mexicanos. Otra vez. Y el hecho de que haya esos momentos, pues sí, de una cierta ridiculez castrista, que nos sorprenda eso y que nos intrigue, que nos moleste, quiere decir que no es lo normal. No es lo nuestro. Es una anormalidad, es un abuso específico de este momento, de este presidente y de esos y un servilismo de esos serviconductores. Bueno, pero esto no es el pueblo de México. Sí. El culto a la personalidad existe, sí, en una parte de la población, pero el resto de la población le tiene una aprobación al presidente, a él, del 60 o 62 o el 63%. Muy alto, pero hay un 40% que no. Y cuando vas a su gobierno, lo que es muy alto es la reprobación en seguridad, en economía, y lo que es muy bajo es la aprobación. De manera que culto a la personalidad, no. Hay algunos grupos que se manifiestan y parecen estar imbuidos de un culto a la personalidad. De los que estuvieron ayer, ¿cuántos son, digamos, cultores de la personalidad reales, genuinos? ¿Y cuántos estuvieron allá regañadientes? Pues eso es lo que no sabemos, ¿no? Pero podemos. Ahora, podemos saber que hay por lo menos mitad y mitad, ¿no? Sí, bueno. A ver, yo sí quisiera poner en la mesa también el tema. Ayer el discurso de López Obrador, nada nuevo, lo mismo de siempre, largo, aburrido, datos, vamos a todo dar, o sea, el país está boyante, se está cumpliendo la cuarta transformación. Eso todos los presidentes lo hacen. Pero hay una parte donde él define lo que es su proyecto. Y voy a empezar contigo, Jorge. El presidente dice, lo que estamos haciendo lo podemos denominar como humanismo mexicano. Quiere decir que los opositores del presidente son inhumanos globales, ¿no? O sea, existe el inhumanismo global. No sé cómo, pero a ver, a ti que te encanta este tema de lo específico, de lo que nos gusta presumir que somos diferentes, ¿cómo viste esto del humanismo mexicano como doctrina política, Dios mío? Yo creo que no perdió mucho sueño López Obrador buscándole, no le rascó mucho que digamos, porque pues sí, es de una banalidad a toda prueba. Su terminito pues, es un poco absurdo, para empezar, porque si del momento que le pones mexicano a cualquier cosa, estás por definición evitando, impidiendo cualquier universalización. Exacto. Y en teoría, por lo menos, si tú quieres pues tener un esquema, presumirlo, decir que esto es lo nuevo, el aporte, esto, lo otro, pues tiene que tener cierta ambición de ser universal. Un poquito. Desde el momento en que le pones mexicano, pues ya te fregó la cosa, porque pues, los bolivianos o los de Tanzania van a decir, bueno, qué interesante, pero a mí qué diablos me importa. No van a ellos a... Yo propongo hacer una campaña para hacer el humanismo mexicano aquí en Brasil.
en Brasil. Pues a ver, se me hace que eso no va a jalar. Y segundo, pues el humanismo no es precisamente un término de enorme novedad, de enorme originalidad o imaginación, pues es un tema ramplón, donde en lugar de ser una discusión que podría ser interesante sobre, no, qué sé yo, el joven Marx y los manuscritos filosóficos y los Grundrisse versus el Capital y toda la discusión de Althusser, si el marxismo es un antihumanismo o no lo es, podría ser interesante, no sé, pero fuera de eso, pues es un término muy ramplón, muy simplón, es cuando no se te ocurre otra cosa, pues todos somos humanos, entonces yo soy humanista, pues supongo que sí, no sé cómo sería un humano antihumanista, ¿cómo se come eso? No sé. Pero la verdad, como que no se rascó mucho la cabeza, no le echó muchas ganas López Obrador a esto. El quinto año de gobierno también Carlos Salinas definió cuál era su proyecto y habló del liberalismo social. Del liberalismo social. Eso, por cierto, sí generó un cierto debate interesante, si había la posibilidad de que hubiera un liberalismo social, en fin. Bueno, es una vieja idea de, si me acuerdo bien, de Jesús Reyes Heroles. Sí. De que había dentro del liberalismo mexicano un liberalismo social que incluía derechos sociales, sí, y no solo derechos individuales. Sí. Pero en fin, el humanismo mexicano. Lo que es interesante del presidente López Obrador es que tenga esta pretensión teórica, porque la verdad es que no es con eso con lo que él tiene la fuerza de persuasión y la capacidad de llegar a toda esa parte del país que le cree y que lo sigue y que le puede tener hasta devoción. Es con otra cosa. Es con una voz personal, no es con una teoría, es con una voz que maneja emociones, que insulta con particular eficacia, que polariza con eficacia y que repite y que repite y que repite y repite y va sembrando clichés y va creando una especie de realidad paralela. Siempre lo ha hecho. Sí. Siempre lo ha hecho. Y lo hace, yo creo, todos los grandes oradores. El hecho de que titubee tanto al hablar el presidente le hace pensar a mucha gente que habla muy mal. No, la verdad, habla muy bien, habla con mucha profundidad y llega con mucha claridad a donde quiere llegar. Ahora, eso que él hace es un estilo retórico, oratorio, que no tiene nada que ver con la teoría, tiene que ver con las ocurrencias, con los chascarrillos, con los lancetazos, con los dichos, con cierta sabiduría popular, con la buena lectura de las emociones de la gente, del resentimiento de la gente, de la rabia de la gente. Todo eso es lo que le da fuerza a su discurso. Por eso cuando empieza a dar cifras y empieza a hacer su teoría del mexicanismo, ¿cómo es el humanismo mexicano? Pues se le vacía la plaza. Pues sí. Ahora, eso no va a ser un problema, digamos, para su candidata, Jorge, que ahora esté buscando ahorita en el Palacio de Ayuntamiento, hijo, ¿cómo vamos a hacerle para apoyar el humanismo mexicano de nuestro líder López Obrador? Pues mira, yo creo que va a ser complicado. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue? Tuvo una buena frase Claudia Sheinbaum porque estaba repartiendo, y tuvo una frase muy, ¿cómo te digo? Muy cercana. Le dijo a una muchachita que pasaba: toma, nena. Ajá. Toma, nena. Le dio su torta. ¿Ese es el humanismo mexicano? Sí. Mira, yo creo que fuera del toma, nena, sí le va a costar trabajo porque es muy difícil vender esto sin López Obrador. Ya lo discutíamos la semana pasada. Claro. Y vender el humanismo mexicano sin él, vender el acarreo sin él, vender la justificación del resentimiento, vender esto que discutíamos a principios del sexenio y que recuerdo que Héctor y Javier y tú también, Leo, pensaban que no llegaría a mayores. Yo tenía mis dudas y creo que el tema del racismo y del clasismo, a la inversa, es decir,
la polarización étnica que ha hecho López Obrador, creo que sí ha calado y que sí ha sido más importante de lo que mucha gente esperaba. Eso de que México de alguna manera es invulnerable, está blindado contra esto, yo tengo mis dudas. Sí. Cada vez tengo más dudas, por cierto. Pero yo creo que por eso la oposición debe pensar muy bien en qué tipo de candidato o candidata puede, digamos, vulnerar o pegarle a las debilidades de Claudia Sheinbaum. Y en eso, por ejemplo, digo, pensando en voz alta, y no sé que no le interesa, pero una gente como Xóchitl Gálvez tiene muchas ventajas en este sentido. Muchas. En otros también, en otros posiblemente también, pero en este en particular, primero, ella está blindada. Sí, ella y en segundo lugar, tiene la agilidad, la rapidez. Es decir, a ver, ¿qué es esto de humanismo mexicano? Sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se hace esto? Y empezar a pegarle a Claudia en torno al vacío conceptual y en torno a la impostura de tratar de asumir un discurso de López Obrador que nomás no le queda. Le quedan otros, pero ese no. No, y Xóchitl, la verdad, sí viene de familia de pueblos originarios, como se dice ahora, políticamente correcto, pero además de todo, mientras, pues no sé, a Claudia Sheinbaum la llevaban a clases de ballet o no sé, de niña, pues Xóchitl Gálvez sí vendía gelatinas en Iztapalapa, ¿eh? O sea, sí tiene esa historia realmente muy impresionante lo que ha hecho Xóchitl Gálvez, ¿no? Tiene un toque que desde luego Claudia no tiene, y tiene humor, que tampoco es algo muy, por cierto, muy frecuente. Hizo un video muy bueno en donde, no sé si lo vieron, que pasó en las redes. Sí, el del metro. Se fue ahí a poner una propaganda de ella en el metro y la puso junto a la de López Obrador, y el poli le dice, oiga, no puede poner usted esto. Oiga, pero acá está la de López Obrador, ¿no? Bueno, déjela, y se va, y a los 10 minutos regresa y ya la habían quitado. La de ella, no la de López Obrador. Entonces tiene eso, ¿no? Sí tiene, la verdad, esa... Ahora, Jorge, tú pareces ya dar por descontado que Claudia será la candidata de López Obrador. Sí. Ayer no se movió, ayer estuvo todo el tiempo. Pero yo lo que creo es que está en la lógica de liderato de López Obrador, pues reservarse para el momento que juzgue conveniente la decisión que juzgue conveniente, y que podría muy bien encontrar en algún momento pues que no sea ella, sino sea Adán, o no sé. Yo eso no lo doy por descontado, como no doy por descontado que la marcha de ayer fue una demostración de fuerza irreversible e invencible. No me parece. Sí, bueno. Oigan, pues hacemos una breve pausa y vamos a hablar de la participación de la selección mexicana de fútbol. Hay mucho que hablar. Desde luego nosotros no somos comentaristas deportivos, pero se ha hablado mucho de si la selección es un reflejo de lo que somos los mexicanos. Regresamos en un momento más.